Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la segunda lección del segundo trimestre de este año. Esta lección promete sumergirnos en el propósito por el cual el apóstol Pedro escribió estas cartas llamadas o mencionadas por nosotros como, decimos epístolas. Es la manera de referirse a lo que es una carta. Esta semana vamos a estudiar, esta semana vamos a descubrir, esta semana vamos a aprender de manera muy profusa el propósito, el porqué de estas cartas. De hecho, el tema de esta semana es una herencia incorruptible. La segunda lección de este trimestre. En esta semana usted y yo vamos a descubrir temas de mucha importancia. Vamos a comprender cuál es el carácter de Dios, cómo se demuestra ese carácter de Dios, cómo usted y yo recibimos la bendición del cielo al recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. De hecho, vamos a comprender un poco más acerca del Espíritu de Dios y cómo en medio de las tribulaciones usted y yo podemos tener fe, confianza, seguridad y alcanzar la victoria mediante el poder del Espíritu Santo. De tal manera que esta semana va a ser una semana de bendición. Los temas que vamos a estar estudiando son: ¿qué quiso decir el apóstol Pedro cuando se refirió a los expatriados? ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con este tema? Es más, ¿quiénes son esos elegidos llamados fieles? ¿Son acaso los que algunos mencionan como los simbólicos 144,000? ¿Cuáles son estos fieles elegidos? Usted va a estar descubriendo todo eso esta semana. Además, al estudiar la lección, va a comprender cuál es el mensaje central de Pedro con estas cartas. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Qué quería él transmitir a la iglesia en ese entonces? Y digo más, él nos enseña cómo vivir una vida para alcanzar la salvación. De tal manera que esta semana va a ser una lección de colección que nos va a dar una tremenda bendición. Y para finalizar, vamos a conocer y disfrutar qué mensaje o qué consejo dio Pedro de lo que significa ser un cristiano o un hijo de Dios. Por esta razón, amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Pedro en el capítulo 1, el versículo número 22. Pero antes de estudiar o entrar en el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor allí donde tú estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a ti confiadamente. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha de pecado, de maldad, que pueda existir en nuestro corazón en esta hora al estudiar tu palabra. Te pedimos que nos limpies con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado, que nos purifiques y nos habilites por medio de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y ponerla por obra. Te lo rogamos y agradecemos en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es uno de los propósitos por el cual el apóstol Pedro escribió a la iglesia allá en la edad temprana. Lo que él está diciendo claramente aquí dice que el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados es para purificar nuestro corazón en la obediencia a la verdad de Dios. Pero también dice que mediante el Espíritu nosotros podamos manifestar, demostrar un amor no fingido de manera entrañable, en otras palabras, que sea profundo, con un corazón puro, con un corazón limpio. En otras palabras, amar de manera natural, desinteresada, sin nada que lleve alguna mancha nuestra, podemos decir, nuestra demostración de amor. En esta semana estaremos estudiando, como ya dije, parte de lo que es el carácter de Dios, cómo Dios envió a su Espíritu, envió al Hijo, que es a Jesucristo, y por medio de su Espíritu Santo, Dios hizo o llevó a cabo el plan de la salvación. Además de esto, en la vida cristiana encontramos problemas, dificultades, tribulaciones. Algunas veces podemos enfrentar desánimos. ¿Y saben qué? Solamente enfrentando esos obstáculos, superándolos, podemos tener victoria. De tal manera que el propósito de esta carta es animarlos, hacer crecer la fe para obtener victoria. Pero dice algo más también. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, como lo es lo que dice en la introducción de la lección de esta semana. Dice aquí, cuando estudiamos la Biblia, especialmente al enfocarnos en un libro en particular, necesitamos hacernos unas preguntas para comprender de qué se trata el tema. Algunas preguntas deben ser respondidas de la mejor manera posible. Por ejemplo, primero, sería bueno saber cuál es el público a quien la carta está dirigida, quién es el receptor del mensaje. De igual manera, es importante saber, entender cuál es el mensaje que motivó al escritor de la carta al enviarle a ese público. ¿Cuál fue el motivo preciso por el cual este escritor escribió? ¿Cuál era el problema? Si había algún problema. Y cómo esta carta le da solución a ese problema. Aquí el autor deseaba abordar qué es lo que quería decir. Por ejemplo, cuando se le envió la carta a los Gálatas, había muchos errores teológicos en cuanto a la salvación o acerca de la salvación y la ley. Entonces fue necesaria esa carta al escribírsela y enviarse a los Gálatas. De tal manera que estas cartas tienen el propósito de transmitir un mensaje, tienen el propósito de aclarar a la audiencia o a los receptores cuál era el propósito por el cual se les estaba escribiendo para que resolvieran de alguna manera un problema. ¿Quiénes eran esos destinatarios? Es muy importante. Aquí nos dice, en otras palabras, al leer las epístolas de Pedro, sería bueno conocer lo mejor posible el contexto histórico de estas cartas. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando históricamente en ese ambiente para que el apóstol se motivase a escribir esta carta y mandar un mensaje como este? Una herencia incorruptible. De tal manera que aquí vamos a descubrir, a comprender qué mensaje podemos nosotros obtener de estas cartas para nuestros días, comprendiendo el contexto, la audiencia, el mensaje, la carta que fue enviada para esta iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es a los expatriados. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos dice. Muy bien. De la sección del día domingo podemos entender de manera bien clara a quién fue dirigida la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Esta lección nos muestra en este día que fue dirigida a los expatriados. Los expatriados son aquellos que son de otra patria o de otra nación, de otro pueblo, pero viven en otra región, en otro lugar geográfico. En este caso podemos referirnos a los judíos
que no estaban en Judea, sino que estaban en Asia Menor, como lo refiere en este día la lección. Dice aquí, si se entrega una hoja de papel, imagínese usted, a usted le entregan una hoja de papel y en esta hoja de papel tiene la forma de un escrito como dirigido una carta y se dirige a usted y le dice, apreciado señor o apreciada señora. Esa persona que le estaría escribiendo no sabe quién es usted. En cambio, en esta lección nos muestra claramente que así como las cartas antiguas tenían una forma de escribir y así como las cartas modernas tienen una forma de escribirse, ¿verdad? Una forma de estar organizada, así también en el antiguo existían una forma, un método de escribir. Las cartas modernas tienen una forma y las cartas antiguas tenían una forma. Digamos, en este caso, la primera epístola de San Pedro comienza como lo haría cualquier otra carta antigua. De una forma, el autor se dirige a quienes, aquellos que le ha sido enviada. Por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 1 dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, él está diciendo a esos que están en ese lado, que están allí en Ponto, en Capadocia, en Bitinia, en Galacia, les envío esta carta. Pero algo más que ocurre aquí es que el apóstol Pedro se identifica a sí mismo como apóstol, o sea, se identifica a sí mismo como un enviado y él como enviado representa a alguien. En este caso dice apóstol de Jesucristo. En otras palabras, yo soy el enviado apóstol de Jesucristo y les escribo a los expatriados. Cuando se refiere aquí a los expatriados es muy interesante porque hay discrepancias en estos asuntos hacia quién estaban dirigidas estas cartas. Pedro se identifica claramente, dice su nombre, se define como apóstol de Jesucristo y al igual que Pablo, él presenta sus credenciales, se identifica y dice yo tengo un llamamiento santo, soy un enviado, dice, y él aclara de manera bien clara que él representa al Señor Jesucristo. Estas características son las de una carta, pero no solo termina allí, sino que él se refiere a esa región. Si usted busca en su Biblia, por lo menos en mi Biblia, en la parte final, tiene unos mapas. Y aquí me muestra esa región donde dicen los viajes misioneros de Pablo. Esta es la región donde estaba Pedro escribiendo a la iglesia que estaba en ese lado o en esa área en Asia Menor, que estaban los expatriados. Los expatriados eran judíos que habían salido de allá y que ahora estaban allí, los nuevos conversos cristianos. En otras palabras, eran cristianos judíos convertidos al cristianismo, valga la redundancia. En otras palabras, sería como la región de Turquía en los tiempos modernos. Pedro se dirigía mayormente a los creyentes judíos o gentiles. Los términos que Pedro utilizó en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, expatriados de la dispersión, o sea, se refería a los de la diáspora. Son términos que naturalmente se referían a los judíos que vivían fuera de la Tierra Santa en el primer siglo de nuestra era. En otras palabras, las palabras elegidos y santificación en primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 puede aplicarse a los judíos y a cristianos por igual, o sea, a todos los conversos de esa región. Y destaca de manera particular el apóstol Pedro, destaca el carácter judío de sus destinatarios. Aunque algunos argumentan que tal vez no era a los judíos, realmente esto se aplica claramente a los conversos gentiles, al cristianismo, tanto a ellos como a los conversos judíos. Pero no es aquí tanto la controversia entre a quienes era dirigida estas cartas, sino lo importante aquí es el mensaje. Lo más importante, dice aquí, no es cuál era el público destinatario, sino más bien qué dice el mensaje a estos destinatarios. De tal manera que es importante entender a quiénes estaba dirigida esta carta. Eran los expatriados judíos que estaban en Asia Menor y también aquellos conversos cristianos, porque más adelante podemos ver, aquí nos dice algo relacionado a los gentiles que tenían una conducta desagradable, deshonrosa, vergonzosa y malsana. Y el apóstol les está diciendo, con esa gente, como que ustedes no compartan nada en particular.
De tal manera que aquí lo importante es el mensaje, aunque es importante la audiencia o los receptores del mensaje. Esta carta está dirigida, como dijimos, a los expatriados de la diáspora que se encontraban en Asia Menor. Escuchemos qué nos dice la lección en el día lunes y aprendamos qué es lo que nos enseña en este día de lección con el tema que es elegidos. ¿Qué significa eso? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. Estudiando la lección en el día lunes nos encontramos con una palabra que en realidad tiene un grande y profundo significado, y esto es a saber, elegidos. Tú has sido elegido por Dios con un propósito especial y particularmente para la salvación. Yo he sido elegido por Dios también, igual que tú, para salvación. Hemos sido elegidos, oiga bien, desde antes de la fundación del mundo. Aunque en nuestra iglesia y en el mundo cristiano hay una controversia entre si fuimos elegidos, unos para salvación y otros para perdición, la verdad es que tú escoges, yo escojo ser salvo o no, porque Dios da un regalo, te ofrece el regalo, pero si tú no lo escoges, si tú no lo recibes, entonces tú mismo decides no recibir el don de la salvación. Al leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, aquí nos dice claramente lo que Pedro está escribiéndonos de manera bien clara. Digo escribiéndonos porque nosotros también somos llamados por Dios. Versículo 2 de primera de Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí es bien claro, la Biblia nos está diciendo, oiga bien lo que está diciendo, ponga mucha atención, esto es muy importante. Somos elegidos por la presciencia, o sea, estamos hablando de una ciencia divina. Y además de esto, dice Dios el Padre, nos eligió para santificación y en el proceso de esa santificación obedecer. Pero también al obedecer dice que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En otras palabras, el derramamiento de sangre de Cristo rociado sobre nosotros significa que es para perdón, para limpieza, para expiación. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice un poco más acerca de este asunto y nos lo amplía. Solo para aclarar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, algunos piensan que algunos han sido elegidos para perdición y otros salvación, pero no, la Biblia es clara, dice aquí, versículo 9 de capítulo 3 de segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. ¿Cómo es Dios? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando usted procede al arrepentimiento, usted lo que está haciendo es recibiendo esa herencia de una vez en esta tierra y preparándola para aquel gran día. Dice aquí claramente, ya sea que estuviésemos escribiendo específicamente a creyentes judíos o a gentiles, Pedro estaba seguro de una cosa, eran elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Y debemos de ser cuidadosos con esto para estar bien claro. No significa que Dios destina a unos para perderse y otros para salvarse. No, no, no. Aquí dice claramente que Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al arrepentimiento. Todos hemos sido elegidos para salvación. Y podría decir que la parte que aclara todo esto se encuentra en primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Dice así, porque el cual quiere, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que todos los hombres sean salvos. La Escritura deja en claro que el plan de Dios es que todos sean salvos. Además, Dios preparó este plan desde antes de la creación de la tierra, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el propósito original, la meta, el blanco de Dios es que todos seamos salvos. Dios predestinó a toda la humanidad
para la vida eterna. Esto significa que este plan de salvación es adecuado para todos, para que todos sean incluidos en la expiación. Esto significa que conoce de antemano cuál será su elección, libre con respecto a la salvación. Es bien claro, Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí, hemos sido elegidos para salvación. Descubramos qué nos enseña la lección en el día martes y veamos cuál es el tema en este día, con el tema que es temas centrales del libro de las cartas de Pedro. Muy bien, estamos en la sección del día martes. Este día es un día muy importante porque aquí nos presenta algunos de los temas centrales que el apóstol Pedro quiere subrayar, enfatizar con sus cartas hacia, mejor dicho, dirigidas hacia la iglesia. Pero antes déjenme hacerle un pequeño comentario. Tengo todavía algunos de los comentarios en audio, en DVD o en CD, el cual usted lo puede obtener. Y si usted desea obtener este material a las personas que hayan ordenado este material en las primeras semanas del trimestre o antes, podrán recibir, además del material, un regalito especial que les voy a mandar a todos ustedes. Así que aquí está el material, busque ahí abajo el link o el teléfono donde puede usted llamarme y ahí mismo conversaremos sobre cómo va a obtener este material en la comodidad de su casa para escucharlo en su carro, en su computadora y, por qué no, en su DVD. Volvemos a la lección. Pues bien, el tema central en todas estas epístolas del apóstol Pedro es bien claro. Además del saludo que Pedro dirige a sus lectores, Pedro hace una mención especial tanto al Padre, al Hijo, como al Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro enfatiza los tres miembros de la deidad en favor del ser humano para alcanzar la salvación. O sea, menciona a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero lo más interesante aquí que Pedro introduce los temas que él va a estar abordando durante el resto de lo que vamos a estar estudiando. Además de esto, Pedro menciona que todos los que hemos venido al Señor hemos venido a ser nuevas criaturas y los que estaban en la iglesia allí en Asia Menor no eran diferentes a los cristianos de hoy. ¿Por qué digo esto? Escuche lo que dice en Primera de Pedro, hablando de esto, hablando del Señor, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es, está mencionando aquí de la muerte y la resurrección de Cristo, cómo nos hizo renacer como una herencia incorruptible, una herencia especial. Dice que están ellos creyendo en el Señor por fe, sin ver al Señor, sin haber visto al Señor. Están pasando pruebas, están pasando dificultades, están pasando necesidades, están pasando tribulaciones, angustia, persecución. Pero me encanta lo que dice aquí, porque el apóstol dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. O sea, cuando Jesucristo se manifieste, tu fe, mi fe, va a ser como un olor grato al Señor, como una ofrenda maravillosa. De tal manera que el Señor nos ha hecho renacer y esta herencia extraordinaria está para ti, para mí, para todos los cristianos, incluyendo a la iglesia de allí de Asia Menor. El tema principal aquí del apóstol es la resurrección de Jesús. Es bien clara en la esperanza cristiana. Déjeme decirle, si Cristo no resucitó, entonces ¿por qué predicar? De tal manera que aquí es muy importante. Él menciona las luchas, las pruebas, las dificultades, y que todas estas pruebas no es más que una prueba como se prueba el oro para que salga precioso, lindo, brillante, pero tiene que pasar por la prueba. Una razón por la cual regocijarse para los destinatarios de esta carta es que en realidad, a pesar de la tribulación, de la tristeza, de la persecución, ellos tienen esperanza. Dice que este sufrimiento prueba y refina su fe, así como el fuego prueba y refina el oro. Ahora, los lectores no vieron a Jesús, pero creyeron en Jesús, de acuerdo a lo que dice este tema. Ellos lo aman, creen en Él. Y lo más interesante, aquí dice, el resultado de su fe en Él
es la salvación y la promesa de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese es el tema principal del apóstol Pedro para la iglesia de Asia Menor, a quienes se dirigieron. Pero menciona algo interesante, que los profetas, dice, profetizaron, indagaron, investigaron sobre esta maravillosa gracia. Ellos inquirieron e indagaron para conocer esto, pero que esto ha sido manifestado para usted, para mí, en estos posteros tiempos. En otras palabras, si ellos se gozaron en esa esperanza, usted y yo deberíamos de gozarnos más. ¿Sabe por qué? Porque ella está más cerca de cuando creímos. Así es que el sufrir persecución por causa de la fe no es más que parte de la prueba para que nuestra fe se solidifique. Dice aquí, está intentando ayudarlos a entender, o sea, lo que Pedro le dice a ellos, les está intentando ayudarlos a mantenerse fieles a la verdad, incluso en medio de las pruebas. Yo le hago una pregunta a usted. Ahora usted, que usted entiende, sabe y cree en esto, que hay algo reservado allá en los cielos para usted, que hay un lugar para usted y para mí allá en la gloria del Señor. ¿Cómo deberíamos nosotros comportarnos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál debería ser nuestra conducta mientras estamos en esta tierra y esperamos ese día glorioso para recibir esa herencia? ¿Cómo tenemos que hacer para llegar a estar en ese lugar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos? Bueno, continuemos con la lección para que encontremos la respuesta a todas estas interrogantes. Y continuemos con la lección del día miércoles y veamos qué nos enseña en este día de lección con el tema que es vivir la vida de la salvación. Continuemos con la lección. Muy bien. Cuando usted estudia la lección del día miércoles de esta semana, comprende de manera clara cuál es el propósito del por qué comportarse de cierta manera para vivir dentro de los requerimientos de Dios para la salvación. Aquí el apóstol Pedro hace unas declaraciones bien poderosas, bien profundas, que van al punto de lo que significa vivir una vida cristiana. ¿Cómo nos dice en este día la lección? ¿Qué es lo que debería de motivarnos a comportarnos de cierta manera de acuerdo a la altura de los requerimientos de Dios? Aquí nos muestra cuál es la razón del por qué ceñir nuestros lomos del entendimiento, en otras palabras, preparar nuestra mente para entender claramente del por qué de esta esperanza de salvación. Aquí dice, por tanto, la expresión por tanto que da inicio en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice, muestra lo que Pedro acaba de decir, porque lo repite una vez como lo que estudiamos el día de ayer. Dice aquí claramente, Pedro acaba de hablar acerca de la gracia de Dios y de la esperanza que los cristianos tienen en Jesucristo. En otras palabras, nuestra esperanza, nuestro cimiento está en Jesucristo. Pedro insta a sus lectores a ceñir los lomos de vuestro entendimiento, es decir, como una respuesta a la salvación que tienen en Jesús, deben preparar sus mentes a fin de permanecer firmes y fieles a la causa del Señor. Aquí me gusta algo poderoso que se encuentra aquí en la Escritura. En el versículo 18 de 1 de Pedro nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerde que la cultura de esta gente era que era la redención, la remisión de los pecados, era a través de un sacrificio, de la muerte de un animalillo, que el derramamiento de sangre. Él está diciendo, ¿sabes qué? No fue con cosas baratas como oro, como plata, fue algo más precioso, algo de más y grande valor. Es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza aquí está en Jesús, en el amor de Dios, en su carácter santo, puro, perfecto. Pedro aquí dice, sin duda, les dice, su esperanza descansa únicamente en Jesús. Ahora, él les dice y les enfatiza qué es lo que Dios espera de los cristianos, qué es lo que Dios requiere de ti y de mí. Señala tres grandes motivadores que deben de motivar al cristiano a ser cristiano y a comportarse como cristiano.
lo primero que nos podemos ver aquí es el carácter de Dios. Pedro aquí dice, dice, sed santos porque yo soy santo. Así lo dice Dios en Levítico y también en Deuteronomio y también en Éxodo también. Dice, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo, según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. De tal manera que aquí el apóstol Pedro está enfatizando esto. La segunda razón por la cual deberíamos de comportarnos como hijos de Dios piadosa y santamente es el hecho de que viene un juicio. Y cuando ese juicio venga, nuestros nombres van a ser registrados, mejor dicho, van a ser revisados del libro de la memoria, del libro de la vida. Entonces ahí van a estar todas nuestras buenas y malas obras. Y entonces tenemos que estar preocupados, interesados con temor y temblor, que en nuestros libros no sean halladas faltas o culpas que nos descalifiquen del reino de los cielos. Este es el punto número 2. Y el punto número 3 es sencillamente porque fuimos salvados, porque fuimos rescatados. Por eso lo dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, o sea, abstenerse, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. En otras palabras, esta redención, aunque ya la recibimos hoy, la vamos a recibir gloriosamente cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que esos son los 3 motivadores por el cual vivir la vida cristiana o la vida de salvación. Número 1, porque Dios es santo. Número 2, porque hay un juicio que vendrá. Y número 3, porque hemos sido redimidos, hemos sido salvados. Él nos llama a ser santos, justos, antes que venga el día de la redención, porque vamos a enfrentar un juicio. Dice aquí la tercera motivación, dice, surge de la gran verdad de que los cristianos han sido redimidos. Esto significa que han sido comprados por precio, un precio muy alto, la sangre preciosa de Cristo. Pero enfatiza que la muerte de Jesús no fue un accidente de la historia, sino algo establecido, dice, antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vivir la vida de la salvación es vivir santa y piadosamente, con temor y temblor, considerando que Dios es santo, Él es nuestro ejemplo, considerando que viene un juicio y seguidamente que nos espera una redención gloriosa en la cual tú y yo estaremos cuando el Señor se manifieste en su gracia poderosa. Por lo tanto, consideremos que Dios es amor, su santo carácter perfecto nos inspira. También reconocemos que hay un juicio, pero más que eso, el amor y la misericordia que hemos recibido, hemos sido salvados y por lo tanto seremos rescatados un día final cuando Cristo se manifieste y nos lleve a su reino eterno. Estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña este día la lección con el tema que es: ámense los unos a los otros. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro con esta enseñanza? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. Estudiando la sección del día jueves, nos encontramos con el consejo que da el apóstol San Pedro a la iglesia de Asia Menor. Es un consejo que en realidad desde el principio, desde los orígenes, sigue siendo el consejo de Dios para ti, para mí, para todos los semejantes que nos conocemos mutuamente, pero que muchas veces no logramos, por cualquiera sea la razón, lograr con este cometido. En este día de la lección nos manda, nos invita, dice, ámense unos a los otros. Es muy interesante considerar este tema porque aquí Pedro nos conduce a todos los cristianos de todas las edades a tener una expresión íntima, dice, una expresión última de lo que es vivir una vida santa y fiel. Esta es la parte más profunda de una relación como cristianos. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 22 al 25, dice cuál es el punto crucial. Pero me gusta el versículo 22 que dice: habiendo sido purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, obedecer a la palabra de Dios. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, expresar un amor que no sea un amor hipócrita, que sea un amor sincero. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón.
Este amor es un amor que surge del corazón, genuino, verdadero, sin hipocresía. Y a esto es lo que nos invita el apóstol San Pedro en este día. El punto de partida de Pedro es que los cristianos han sido purificados, y el hecho que han sido purificados, dice, ya están viviendo en obediencia a la verdad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La palabra purificar o la palabra limpiar tiene o está relacionada estrechamente con la palabra santo o santidad. En otras palabras, estar apartado es estar santificado. Hemos sido purificados por medio de la palabra. La palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando hemos también sido bautizados, hemos sido lavados, renovados, hemos sido limpiados, dice, por medio del bautismo. Los cristianos han purificado, dice, han purificado al colocarse aparte para Dios, y lo hacen obedeciendo a la verdad, esto es a la palabra de Dios. Ahora, hay una consecuencia natural que es el amarnos los unos a los otros, y esta consecuencia natural es una relación cercana con los otros, compartir con los otros. Compartimos una cosmovisión. Una cosmovisión quiere decir una visión del cosmos, una visión general de lo que es la misión, de lo que es la visión de la vida cristiana. Aquí nos dice los tipos de amor de los cuales nosotros tenemos que estar claros para definir entre ese el amor fraternal, el amor filial, el amor ágape y el amor eros. Es muy interesante notar que aquí dice, los cristianos han de actuar por amor de hermano y hermana. La palabra griega utilizada en primeras de Pedro, capítulo 1, versículo 22, cuando habla acerca del amor fraternal, se refiere a Filadelfia. Significa literalmente amor de hermanos o de hermanas. Esto es el amor de las familias, el tipo de amor que se tienen unos entre los otros en la familia. Y aquí aclara lo que es el amor filial, que es un amor de amistad, o sea, un amor sincero, sin interés ninguno, es pura amistad. Define también lo que es el amor eros, que tiene que ver con la atracción de un hombre hacia una mujer relacionado a la intimidad. Y también nos da una referencia a lo que es el amor ágape, el amor hacia los demás. Así es que todo esto está ligado, dice, al amor ágape, que generalmente significa el amor puro que busca el bien de los demás. Ciertamente por eso añadió la frase de corazón puro. Por eso es que el apóstol nos está mandando en estas lecciones a amarnos los unos a los otros, porque estamos cimentados en la verdad, con un amor sincero, como dice aquí el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, es la palabra la que nos capacita, nos habilita, porque nos enseña a amarnos de puro corazón, entrañable amor de nuestro corazón a nuestros hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder vivir a la altura de esta palabra? Bueno, recuerde que el amor únicamente proviene de Dios, no es a lo que yo quiero crear, sino que se manifiesta por medio del Espíritu de Dios en mi corazón y manifiesta un amor con corazón sincero, no egoísta, un amor no centrado en mí, sino centrado en el beneficio de los demás. Es algo que se debe de vivir, lo que es la verdad presente. ¿Qué tenemos que hacerlo entonces? Bueno, aceptarnos los unos a los otros, no poner barreras de diferencia o de separación y ser principalmente misericordiosos los unos con los otros para poder amarnos. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Esta semana hemos recibido una tremenda y maravillosa bendición con la lección número 2 del segundo trimestre de este año, cuyo título fue Una herencia incorruptible, una herencia pura, una herencia sin mancha, una herencia perfecta, una herencia que es tuya, es mía, es de él, es de ella, es de todos aquellos que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble cuán rico y profundo es el primer capítulo de Primera de Pedro,
y lo que esto nos enseñó, cómo cubre una gran cantidad de temas con conceptos gloriosos, hermosos e inspiradores acerca de lo que es las cartas dirigidas por el apóstol San Pedro a la iglesia de Asia Menor. Muestra el carácter de la deidad. Esto es a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo propósito, una sola meta, que es salvarte, salvarme y alcanzar a toda la humanidad para que todos vengamos al conocimiento de la verdad, a la salvación en Cristo Jesús. Presenta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y particularmente nos dice que hemos sido elegidos para santificación, para obediencia, porque llegamos a amar a Jesús y en Él nos regocijamos, nos gozamos por medio de la resurrección. El apóstol presenta la resurrección de Cristo como un tema recurrente de esperanza para la iglesia primitiva de aquel entonces. Por medio de la muerte y la resurrección tenemos la promesa de una herencia incorruptible en el cielo. Esto es, aún en medio de las tribulaciones podemos regocijarnos, podemos descansar en la salvación de Cristo, y estas cartas de Pedro fueron el medio para despertar el ánimo, para fortalecer la fe, para que aquellos que tenían pruebas, aflicciones, pudieran coger ánimo, esperanza, y despertarlos y estimularlos a buenas obras, aún en medio de tanta tribulación. Por medio del Espíritu Santo, los profetas de Dios recibieron este mensaje, lo escudriñaron profusamente, y ese mensaje de gracia hoy te alcanza a ti, me alcanza a mí. Dice aquí, los cristianos deberían vivir vidas santas, llenas de obediencia a la verdad, por la clase de amor que proviene de un corazón puro. Y esto es a saber el mensaje de esta semana. Pudimos ver cómo nos motiva el apóstol Pedro a ser buenos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué nos motiva a ser cristianos? ¿Cuál es el propósito por el cual tú, yo, él o ella son y se comporta como cristianos? ¿Qué es lo que los motiva? Bueno, aquí podemos ver, es un tema crucial de nuestra fe, entender lo que es la resurrección de Cristo, cómo nos afecta y nos beneficia. Además de esto, cómo esa misma resurrección nos da una herencia incorruptible. Cuán maravillosa es realmente nuestra herencia prometida, realmente. Esto es por medio de la fe, aún en medio de las tribulaciones. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición para todos los que estudiamos toda la lección de mi escuela sabática. Como por ejemplo, a los expatriados. Dijimos que los expatriados eran judíos que habían sido dispersos, habían sido llevados a esta región donde ellos se encontraban esparcidos. Eran los de la diáspora, pero también incluía a aquellos que creyeron en Cristo, a los nuevos creyentes, que también eran judíos, que estaban allí en ese lugar, que estaban siendo perseguidos, y que el apóstol Pedro les escribió las cartas para animarlos, para fortalecer la fe. A esos expatriados fue a quienes el apóstol Pedro les escribió. En el tema número 2 comprendimos los que eran los elegidos según Dios para salvación, aquellos que habían sido predestinados. El apóstol Pedro le dice, ustedes son predestinados desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos. La pregunta que surge aquí es, bueno, entonces unos son elegidos para salvación y otros para perdición. No. Comprendimos que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, tú eres elegido, yo soy elegido, todos somos elegidos. Dios nos ha llamado a todos a la salvación, pero tú y yo decidimos o no recibir ese regalo de la salvación. Cristo está allí. Si tú lo recibes, alcanza la salvación. Si yo lo recibo, tengo la salvación. Si no, entonces yo decido salvarme o perderme. Tú y yo tenemos libre albedrío para escoger lo que mejor decidamos, aún que incluyamos en el error. En el tema número 3, temas centrales. Los temas algunos que abarca aquí en este estudio fueron los de la deidad o la Trinidad. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo.
cómo ellos concuerdan en función de la salvación de todas las almas, incluyéndote a ti y a mí y a aquellos de Asia Menor. De tal manera, entre los temas principales está el de las nuevas criaturas, el de la resurrección en Cristo, nuevas criaturas, y además de esto presenta algo bien interesante, que hemos sido predestinados para la salvación por medio de la renovación. Y ahora que entendemos esto, esto fue también para aquellos que estaban allá en Asia Menor. En el tema número 4 vimos claramente lo que es vivir la vida de salvación. ¿Qué es lo que motiva al creyente a ser creyente? Al cristiano a ser cristiano. ¿Por qué que el cristiano se hace cristiano? Lo vimos claramente. Aquí el apóstol nos descorrió el velo y nos presentó lo que es el carácter de Dios. Un carácter santo, un carácter puro. Por ahí nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Y esto de ser santo, dijimos que es estar apartado de todo este mundo lleno de maldad y pecado. Como les dijo a ellos, apartados de los gentiles que estaban en su concupiscencia de su mente. Entonces se presenta el carácter de Dios como santo. Ser santo significa ser apartado, estar lejos del mal y estar en Dios. También otra cosa que nos motiva es el juicio. Sabemos que vino un juicio y este juicio va a ser un juicio para ti, para mí, para todos. Dijimos que los libros van a ser abiertos y allí se va a juzgar a todo ser humano. Por lo tanto, el carácter de Dios y el juicio nos invita a ser cristianos, verdaderos cristianos. Este fue el tema número 2 en este día. Y el tercer, o la tercera razón, es la redención. Nos espera un día glorioso. Nos espera un día cuando Cristo venga y seamos todos transformados, llevados en un abrir y cerrar de ojos y estar en las nubes allá siempre con Él. Esa es la tercera razón por la cual hemos de vivir vidas santas para salvación. El carácter de Dios, el juicio y la redención. En el tema número 5, el apóstol nos hizo una invitación gloriosa. Esto es a saber que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido comprados no con oro, no con plata, con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Dijimos que también Él nos sacó de aquella herencia corruptible en la que estábamos. Y ahora venimos a ser transformados. Y nos explicó claramente lo que son los tres tipos de amor. El amor filial, el amor eros y el amor ágape. Y el apóstol nos invitó a vivir una vida de amor entre los unos y los otros. Y esto es a saber, realmente con amor sincero y profundo, manifestar ese amor a nuestros semejantes, sobre todo a los de nuestra iglesia. Y en mi comentario les invitaba a amarnos, a aceptarnos los unos a los otros, a no crear barreras los unos con los otros o vernos con prejuicios y ser misericordiosos los unos con los otros para poder amarnos en libertad. Y esta fue la lección número 2 del segundo trimestre. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 3, cuyo título es Un real sacerdocio. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y quiero recordarles a aquellos que quieran tener de colección los audios y los videos de los comentarios de la lección de este trimestre, que los quieran tener en su biblioteca o audioteca. Aquí los tengo, sean videos o sean audios. Busca allá abajo el teléfono, llámanos por teléfono o solicítalos por medio de internet. Te vas a encontrar un enlace o un link que te va a llevar a una página segura donde podrás solicitarnos, sobre todo si estás aquí en los Estados Unidos. Y dije que para todos aquellos que lo soliciten en las primeras lecciones o antes, les voy a mandar un regalo especial. Así es que pídelo ya. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Recuerda, quiero decirte que si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero.
Muchas gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y ahora te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, perdón, gracia y misericordia, si no hemos sido, Señor, conforme al llamado que tú nos has llamado a ser santos, a considerar el juicio que un día vendrá y a considerar grandemente lo que es la redención que tú nos ofreces. Bendícenos, oh Señor, y ayúdanos a tener un corazón limpio, a tener una mente limpia, un corazón dispuesto a amarnos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias. Tómanos en tus manos, bendícenos hoy y siempre, bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, dales tu bendición por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. En tus manos de amor los pongo, Señor. Si hay problemas de salud, si hay problemas emocionales, financieros o de cualquier índole, Padre, súpleles tú de acuerdo a tus riquezas en gloria. Bendícelos hoy y siempre y acompáñanos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.